Hoy cumpleaños mi hermano, Soy Daniel. mi compañero de aventuras, de risas y de tantas jornadas de pesca. Juntos aprendimos que lo importante no siempre es la captura, sino que cada momento compartido, la espera, las bromas, los paisajes y esa complicidad que solo existe entre hermanos. Hemos recorrido muchos caminos juntos, navegado distintos ríos y celebrado cada pescado como si fuera el primero. Y nos quedan muchas historias por vivir. Gracias por compartir esta aventura conmigo, por las risas y por estar siempre. Hermanos, gracias por estar ahí, por seguirnos. Los invitamos a ver el siguiente video. Me bajó la cortina. Muy feliz cumpleaños, hermano.